Ya, adelante. Ok, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente aquí y tanto también en línea. Esta vez voy a presentar el avance de la tesis Acumulación de Capital y Crecimiento Económico con Restricción en Balanza de Pagos, el caso de México y China del 94 a 2022, asesorado por el doctor Juan Ramiro de la Rosa. Ok, a modo de recordatorio, sobre todo con esto de que hubo algunos cambios sobre los lectores estudiantes, me permito leer mi pregunta de investigación, la cual es: ¿cuál es el papel que desempeña la acumulación de capital en el crecimiento económico con restricción en balanza de pagos, en el proceso tecnológico y la competitividad? ¿Y cómo es que esta acumulación de capital explica el proceso de crecimiento económico y la dinámica comercial de México y China en el periodo del 94 a 2022? Y bueno, la hipótesis que responde a esas preguntas es que la acumulación de capital relaja la restricción de la balanza de pagos en el crecimiento y genera mayor progreso tecnológico e incrementa la competitividad. Y además es por ello que China obtuvo mayores tasas de crecimiento y una progresiva presencia en el comercio mundial comparada con México del 94 a 2022. Y bueno, en las entregas anteriores nos habíamos encargado de hacer una, una presentación de lo que fue el capítulo 1, donde hablamos de los modelos de crecimiento económico. Sí mencionamos en el primer apartado lo que son los de crecimiento inducido por la tasa de ahorro y la tecnología, que son los crecimientos, son los modelos de crecimiento dirigidos sobre todo por la parte de la oferta, en el que quisimos resaltar sobre todo lo que son sus conclusiones generales y el por qué no nos aventuramos a estudiar ese tipo de modelos. En el segundo apartado nos tratamos de dar una breve recuento de todos los modelos de crecimiento por el lado de la demanda, sobre todo los que resaltan la importancia de la balanza de pagos, porque para nosotros dentro de esta investigación el modelo que es el modelo guía es la ley de Tyrwell, en el que también lo desarrollamos, además de especificar algunas de las inconsistencias que tiene el modelo y las modificaciones que se hicieron para poder resolverlas. En lo que va al capítulo 2 y el capítulo 3, hicimos un recuento histórico, histórico económico, de lo cuales fueron las estrategias de crecimiento económico de México y de China respectivamente, en el que resaltamos, por ejemplo, cómo pasaron de una economía dedicada al comercio interno a una economía abierta, en el caso de México, que fue el cambio del modelo Easy al modelo de apertura comercial, y en el caso de economía china, lo que fue la era de la República con Mao, a lo que ahora tenemos como la apertura comercial y el socialismo de mercado, en el que resaltamos cuáles fueron las estrategias de crecimiento, cuáles son las estrategias o el papel que desempeña el Estado para poder atraer sobre todo la inversión extranjera, y en el caso de China, qué ha hecho nuevo para poder expulsar inversión a otros países, sobre todo lo que es América Latina. Y bueno, en lo que se encargó nuestro avance de este periodo fue en el capítulo 4. Hicimos algunas modificaciones en lo que es la introducción y el capítulo 3, siguiendo las recomendaciones del periodo anterior, pero en este capítulo 4 ya hicimos el desarrollo de nuestro modelo, el que vamos a utilizar para comprobar nuestra hipótesis. Sobre todo, hablamos sobre qué variables vamos a utilizar, el desarrollo matemático del modelo de Tyrwell y planteamos cómo va a ser la parte de la estimación. Y bueno, este capítulo 4 tiene como objetivo desarrollar la metodología a seguir y desarrollar el modelo que muestra nuestra hipótesis. Para poder validar el modelo Tyrwell, como vimos en la entrega anterior, se puede hacer por 4 formas. La primera es la estimación de funciones de demanda y de exportaciones de manera separada. La otra es estimar solo la elasticidad de ingreso de la demanda de importaciones a través de la función de demanda de importaciones y asumir que las exportaciones es una variable dada. La otra es estimar el nivel de ingreso nacional como una función del ingreso del extranjero, donde esta alfa que se muestra en la ecuación representa una proporción o una razón de cambio entre ambas elasticidades. Y la última es estimar la función reducida del modelo, en el que vamos a obtener la tasa de crecimiento respecto a la tasa de crecimiento de las exportaciones y la elasticidad de ingreso de las importaciones. En nuestro caso, debido a que vamos a utilizar una estimación para ambas economías y lo que se busca es que sean comparables entre ambas una vez obtenido las estimaciones, lo vamos a hacer a través de la segunda forma, es decir,
vamos a plantear cuál es nuestra función de demanda de importaciones y asumir que las exportaciones están dadas. Hasta ahora no fue parte de la entrega, pero ya tenemos formado nuestra base de datos. Contamos con todas las variables necesarias para poder hacer la estimación y estamos haciendo algunos ajustes adicionales. Lo primero es definir cuál va a ser nuestra función de demanda de importaciones, la cual para poder incorporar lo que va a ser la acumulación de capital, el avance tecnológico y sobre todo lo que vamos a querer que es cadenas globales de valor, que es sumamente importante por los cambios de globalización que existen actualmente, además de la importancia de China dentro del comercio exterior. Tenemos que nuestra función de demanda de importaciones se compone por dos partes, que van a ser los bienes finales, que es MF, y la importación de bienes intermedios, que es MI. En tasas de crecimiento de manera individual tenemos estas funciones en las que las sí corresponden a la elasticidad de ingreso de elasticidad precio de las importaciones, tanto de bienes intermedios como bienes finales. Las PIS corresponden a la elasticidad de ingreso de las importaciones y las alfas corresponden a la proporción de las importaciones necesarias para el consumo interno, que es DI, que está en relación a la capacidad de producción del país, que es CE, y 1 menos alfa es la proporción de las importaciones que se requieren para las exportaciones. Al juntar estas dos tasas de crecimiento de las importaciones, obtenemos nuestra función objetivo, que va a ser la que vamos a estimar en la siguiente entrega, que es esta M. Hemos reducido la elasticidad precio a una sola PSI con la intención de que, según el modelo de Tyrrell original, aseguraba que los precios no tienen un impacto directo sobre la tasa de crecimiento potencial. Entonces nosotros queremos comprobar más o menos lo mismo, que tampoco hay efecto tampoco en lo que es un movimiento de capitales. Lo que aquí tenemos como phi es la unión de 2PI y 2PF, que también nos va a mostrar la elasticidad que tiene la capacidad productiva, y dejamos de manera así separada lo que son la elasticidad de ingreso de las importaciones para bienes intermedios como bienes finales, tanto para consumo interno y lo que va a ser la capacidad productiva que se necesita para las exportaciones. Y también tenemos lo que va a ser la tasa de crecimiento de la capacidad productiva, esa es parte de nuestro aporte. La tesis hasta ahora no la hemos definido, la dejamos así explicada como una función de la cual va a depender de la tasa de crecimiento de la inversión, de la depreciación del capital y de la productividad. De esta forma, en esta función vamos a incorporar lo que queríamos ver, si realmente la acumulación de capital le pega al avance tecnológico y le pega a la productividad. Sin embargo, seguimos trabajando en cómo la vamos a definir, por eso nada más la dejé explicada. En el siguiente avance ya tendremos desarrollada esta función. En lo que respecta a la función de demanda de exportaciones, teóricamente la estamos definiendo exactamente igual que la define Tyrrell. Sin embargo, como lo dije para problemas de estimación, estamos asumiendo que son dadas, por lo tanto nosotros no vamos a estimar ninguna elasticidad ni nada, solamente las vamos a tomar. Y bueno, siguiendo algunas de las modificaciones que se han hecho por inconsistencias con respecto a la balanza de pagos en equilibrio, nosotros la estamos definiendo de esta forma, que por un lado, del lado izquierdo, tenemos la tasa de crecimiento de las importaciones en precios reales y del lado derecho tenemos lo que son las exportaciones, en las cuales también se incluye lo que van a ser los ingresos. Y bueno, nosotros hemos fragmentado esta ecuación, si se dan cuenta, la parte derecha se agregan unas omegas. Estas omegas corresponden a la proporción de las importaciones, perdón, la proporción de los ingresos que se requieren para el consumo interno y para las exportaciones. Y bueno, la tasa de crecimiento del consumo interno la vamos a obtener con las estimaciones de la función objetivo de que les dije de las importaciones, y con ello ya obtendríamos la tasa de crecimiento del ingreso, que es esta función, que al sustituir la ecuación DI-BP tendríamos la tasa de crecimiento consistente con balanza de pagos y con el consumo interno consistente con balanza de pagos, lo cual ya podríamos estimar cuál sería el impacto de los precios, de la capacidad productiva del país y de las exportaciones.
En esta entrega nada más llegamos hasta este desarrollo matemático. En el siguiente entrega lo que nosotros proponemos es tanto explicar cuál es el impacto de cada una de las elasticidades. Tenemos que desarrollar, por ejemplo, si la inflación, qué efecto tiene, la depreciación del capital, la productividad. Eso es parte de lo que vamos a entregar en nuestro siguiente avance. También ya vamos a entregar lo que se refiere a las estimaciones de las funciones y el desarrollo de la función de la capacidad productiva. Como les dije, es parte de nuestro aporte. Sobre todo nosotros estamos tratando de hacerlo respecto a la tasa de crecimiento de la inversión, tanto extranjera como interna, pública y privada. Sobre todo queremos resaltar esa parte porque para China es muy importante qué es lo que es la inversión pública respecto a México, que la mayoría de la inversión tiene que ser con privada, ¿no? Entonces, sí, eso lo van a ver en el siguiente avance. Y bueno, eso sería a grandes rasgos todo mi trabajo. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra al alumno lector, Fabián Martínez. Ahí se oye, sí. Pues bueno, te comento algo más. Además, ya te había yo mandado el comentario y me parecía primero es interesante, balanza de pagos y crecimiento, ¿no? De hecho, es interesante por lo que te comentaba de desarrollo de políticas comerciales, ¿no? Importantísimo, ¿no? De lo que yo conocía, pues me parece acertado. Igual Moreno Bri, bien. Consultar a Harold y Caldo, bueno, ahí quizá yo te recomendaba que a lo mejor había que revisar algunos otros, ¿no? Ya comentaste de la ecuación que yo te hacía mención de que no está definida. Como sugerencia, ya que tienes ahí una ecuación que depende de 3 variables y una de esas es la capacidad de producción, pues algo que luego se acostumbra a hacer es que se prueba, ¿qué tal si es constante? Se prueba una aproximación lineal, se prueba una aproximación cuadrática, o si quieres algo más, digamos, más acorde con el análisis que se hace en términos de cambios, pues podría ser una ecuación diferencial, ¿sí? Lo que sí es verdad es que son 3 variables y esa función última del ingreso no es lineal, porque dos de las variables que están definidas no son lineales. Entonces, ese asunto se va a poner complejo, muy complejo a la hora de estimarlo. Por ejemplo, todos esos parámetros están dados, ¿no? Entonces, lo único que se está haciendo es encontrar esa capacidad de producción. Entonces, cuando hay funciones que son no lineales, esos parámetros impactan mucho. Entonces, por eso a veces se va haciendo una aproximación menos intensa, ¿no? Por eso dices, supongo que es constante, supongo que es una aproximación lineal. Muchos libros hacen eso, ¿no? Lo puedes revisar con Romer, por ejemplo, en Macroeconomics, ¿no? Hace muy seguido eso. El primero va a la constante y luego aproxima lineal y luego aproxima cuadrática a ver cómo funciona, ¿no? Porque también si el modelo es muy inestable, también eso te puede generar dificultades a la hora de los análisis finales, ¿no? Porque la inestabilidad pues es algo que no. Pero muy bien. A mí me parece muy interesante tu trabajo y yo te felicito muchísimo. Muchas gracias. Sí, ya está. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a los lectores especializados. Isaí Contreras. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarles, aunque sea aquí a distancia, al doctor Ramiro y a todos los asistentes, la doctorante también, Monserrat, y el sínodo reunido ahí. Pues 2 comentarios nada más. Uno es a manera de una observación que me gustaría saber si es posible que se pudiera a lo mejor dilucidar un poco sobre esta idea que tengo ahí, que escuché ahorita en la presentación. Y la otra es una pregunta netamente sobre lo que viene, porque tengo una inquietud en cuanto a la estimación que se pretende realizar. La primera es que hablábamos de que se trataba de una función de demanda
de importaciones, donde se estaba dando por sentado que la función de demanda de exportaciones pues es un dato, es una verdad exógena. Y entonces por ahí el propio Tirwal en su obra hacía una referencia, ¿no? En el sentido de que las exportaciones son de gran importancia si el equilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos es un requerimiento de largo plazo, ¿no? Esto implica que las exportaciones tienen no solamente un efecto directo sobre la demanda, sino que además tiene un efecto indirecto al permitir que todos los demás componentes de la demanda crezcan más rápido que en cualquier otro escenario. Entonces, considerando esa posibilidad o esa aseveración que está en Tirwal, ¿por qué asumir que esas exportaciones son determinadas exógenamente? Ok, bueno, la razón por la que decidí ya al final dejarla como algo dado es la dificultad para poder hacer las mediciones de los parámetros. Tengo problemas con lo que son las bases de datos de China. O sea, puedo formar una base de datos para México, pero para China me cuesta un poco. Los datos no los tengo en el mismo periodo y esa es la razón por la cual, pues, cuestiones de facilidad traté de definirlo hasta ahora como dadas, siguiendo algunos trabajos que ya he visto que han hecho y que lo han tomado así, sobre todo siguiendo las corrientes que han seguido, por ejemplo, Perrotini y algunos de sus pupilos. Sin embargo, mi idea original sí era hacer la estimación aparte porque quería sobre todo resaltar el impacto que hay, por ejemplo, de la exportación e importación de bienes intermedios. Entonces yo quería mostrar cómo China hacían exportaciones de bienes finales y no bienes intermedios comparados con México. Sin embargo, esa parte sí me costaba un poco construirla y también había problemas con las variables en un momento a la hora de desarrollarlas. Me parecía que había doble estimación. Entonces, todavía quise consultarlo con un matemático para ver si esa parte de las variables no estaba haciendo una doble estimación y que eso generara una sobreestimación del producto. Entonces, todavía eh, prácticamente quería dejarlo así para ahorrarme el problema. Sin embargo, si encuentro la forma de hacerlo, sería cuestión de modificarlo. Por eso este capítulo 4 no está ni terminado ni dada como establecido finalmente. No sé si con eso respondo a la duda. Sí, ya queda un poco más claro, es una cuestión de metodología, ¿no? En la parte de lo que implica la propuesta del modelo. Y la siguiente pregunta, obviamente no está desarrollada, pero sí me gustaría adelantar, ¿qué estimaciones o técnicas han considerado para la realización de este modelo, del modelo restringido por balanza de pagos? ¿Qué técnica? Bueno, he visto que han utilizado sobre todo lo que son los modelos VAR. El problema es las mismas variables, si se presta o no por eh, dado que tengo que transformarlas. Tengo que probar si me fue funcional por modelos VAR. La otra la que han usado son ecuaciones simultáneas. Esa también ha funcionado, o sea, desarrollo, por ejemplo, por un lado la estimación de la capacidad productiva, lo que son la demanda interna, y de ahí hago una estimación lineal para lo que es el producto final. Sin embargo, esa es la que menos me gusta debido a problemas de que cuando estás hablando con funciones lineales y ecuaciones simultáneas, hay muchos problemas a la hora de probarla, que funcione realmente el modelo. Entonces, la que más me gusta es el modelo VAR, pero aún también tengo que estar practicando a ver si funciona o no. Entonces, quiero probar esas dos metodologías. Ok, entiendo. Entonces son pruebas de testeo, ¿no? Estamos en esa parte. Bueno, es interesante. De cualquier forma, la metodología que se opte, justificarla adecuadamente, ¿no? Incluso ver que se trata de un modelo netamente dinámico, ¿no? Entonces, por ahí había una sugerencia que me pareció buena de parte de ahí del sínodo, de considerar a lo mejor otra forma de plantear las funciones para estimarlas, pero por lo demás creo que es interesante. Es una pena que no pueda existir más información, al menos como se requiere en términos de la demanda de exportaciones, pero bueno, también es cierto que cuando uno trabaja con ese tipo de información, siempre encuentras, está limitado por ciertas cuestiones ajenas a la propia investigación, ¿no? Entonces creo que habrá que esperar para ver algunos resultados preliminares de la estimación y con ello validarlo, ¿no? Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
El otro lector especializado es Leobardo de Jesús. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Montserrat. Saludos, Juan Ramiro, doctor Isaí, saludos a todos. Bueno, pues mira, yo escucho con atención la presentación y me di a la tarea de revisar los avances. Y bueno, pues gratamente veo que en este proceso de ir avanzando en la investigación, pues es un ir y venir en el documento. Yo le di una leída desde la introducción y veo que efectivamente la introducción se va ajustando a partir de los avances que se van teniendo, los ajustes que hay en el capítulo 3, y finalmente el avance importante de estos meses que tiene que ver con lo que se trabajó del capítulo 4, ¿no? Ya el doctor Isaí hizo algunos comentarios y su compañero con relación a las observaciones específicas, y ahorita que la escuchaba me quedé pensando por la estructura de la investigación, si no también tendríamos que pensar en una posibilidad ahí por ecuaciones de cointegración, ¿no? Y ya también me quedé pensando de la disposición de los datos. Cuando estuve trabajando con el profesor Enrique Dussel, mi tesis doctoral, él en el Sechimex tiene una cantidad de información estadística de China. No sé si ya ha entrado a su página, y él tiene una cantidad de información, capaz que por ahí pensé que pudiera encontrar la información que no encuentra y que pudiera, pues sería otra de los aportes importantes de los avances de la investigación, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo veo es un avance muy consistente. Estoy muy inquieto por ver los resultados del capítulo 4 cuando presente los resultados de la estimación, ¿no? Y ahí creo que va a ser interesante los resultados que esté encontrando. Incluso yo me atrevo a decir que nos va a dar la posibilidad como lectores de poder avanzar en la propuesta, incluso metodológica, de poder medir las regularidades que quiere encontrar con relación a al objetivo de su tesis. No tengo más comentarios, ya si acaso le diría que en este proceso de ir avanzando, ir regresando a la lectura de la tesis, ya puede ir mejorando un poco más la parte de la redacción, sobre todo para evitar escribir en primera persona. Creo que esa parte ya va quedando muy bien, y ya le va dando el trazo fino a los capítulos que ya están terminados. Entonces, Montserrat, no tengo más que decirle, solo que estoy atento a los avances del siguiente semestre para ver los resultados, y en esta medida tratar de incluso apoyarla en alguna técnica que podamos ver que pueda mejorar o presentar los resultados de manera consistente. Sí, es todo lo que yo quiero comentarle, y bueno, felicidades por los avances. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A mí me gustaría comentar. No sé, tal vez a la hora del momento de estimar podría ser conveniente Newton-Raphson. Entonces, Newton-Raphson normalmente se utiliza cuando las funciones no son lineales y cuando alcanza la convergencia dar relativamente buenos resultados. Entonces, la podrías explorar para ver si tal vez se adapta. Muchas gracias. Bueno, con esto terminamos la presentación de Montserrat. Muchas gracias y pasamos a la última del día.